Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, así que prepárense porque viene con todo. En el vídeo de hoy vamos a desentrañar un misterio, un enigma que ha estado flotando en el aire, un tema que ha generado muchísimas preguntas y especulaciones entre los fans. ¿Vamos a hablar de las flores de Kerem Bürsin, del amor, o la reconciliación? Vamos a explorar todo lo que rodea este tema, desde las pistas sutiles hasta las revelaciones más directas. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada like, cada comentario y cada foto. La intriga está servida, y estoy segura de que al final, tendrán una visión mucho más clara de lo que realmente está pasando. Pero antes de que empecemos, por favor, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. De esta manera no te perderás ninguno de mis vídeos, donde analizamos a fondo el mundo de las series turcas, los actores, las actrices y por supuesto, todas las novedades que nos mantienen pegados a la pantalla. Así que suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de flores de Kerem Bürsin? Para aquellos que no estén totalmente al tanto, este término ha estado circulando mucho en las redes sociales y en los foros de fans. Se refiere a una serie de interacciones, gestos y mensajes que han despertado muchísimas sospechas y, por qué no decirlo, esperanzas entre los seguidores de Kerem. La historia o el misterio comenzó a tomar forma a raíz de algunas publicaciones en las redes sociales. Kerem, como muchos de nosotros sabemos, es muy activo en Instagram, y a menudo comparte fotos, vídeos y reflexiones con sus seguidores. Sin embargo, hubo un detalle que llamó particularmente la atención: las flores. En diferentes momentos Kerem ha compartido imágenes de flores, tanto en sus historias como en sus publicaciones regulares. No solo eso, sino que también ha habido interacciones con otros actores y actrices, amigos y familiares, que también han hecho referencia a las flores de alguna manera. Esto, por supuesto, ha alimentado la especulación, y las teorías han volado por los aires. La pregunta del millón es: ¿qué significan estas flores? ¿Son simplemente una expresión de cariño, una cuestión de gusto estético, o hay algo más detrás? ¿Están relacionadas con alguien en particular? ¿Es una señal de que el amor, o tal vez la reconciliación, está en el aire? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar las pistas que tenemos. Primero vamos a centrarnos en las publicaciones de Kerem. ¿Qué tipo de flores son? ¿En qué contexto las muestra? ¿Hay algún mensaje implícito en las fotos o vídeos que comparte? Una de las primeras cosas que podemos notar es que las flores son variadas. No se limita a un tipo específico, lo que sugiere que no hay un significado único y definido. Rosas, girasoles, tulipanes, orquídeas, cada flor con sus colores vibrantes y sus formas elegantes, parece haber sido elegida cuidadosamente. Sin embargo, sí hay una constante: la belleza, la delicadeza y la conexión con la naturaleza. Kerem parece apreciar mucho la estética de las flores, y las utiliza para embellecer sus publicaciones. Las fotos suelen ser de alta calidad, con una composición cuidada y una iluminación que resalta la belleza de las flores. A veces las flores aparecen como el foco principal de la imagen, mientras que otras veces se integran sutilmente en el entorno, como si fueran un detalle más de la vida cotidiana de Kerem. Además, a menudo las flores aparecen en momentos especiales, como cumpleaños, aniversarios o celebraciones. Esto refuerza la idea de que las flores tienen un valor sentimental, y que no son simplemente un adorno visual. Por ejemplo, en el cumpleaños de un amigo, Kerem compartió una foto de un ramo de flores exuberantes, acompañado de un mensaje de felicitación. En otra ocasión, durante la celebración de un aniversario profesional, publicó una imagen de un arreglo floral elegante, junto con un texto de agradecimiento y reconocimiento. También debemos recordar que Kerem es una persona muy sensible y expresiva, y que le gusta comunicar sus emociones a través de diferentes canales. Las flores en este sentido podrían ser una forma de expresar sus sentimientos, de celebrar momentos importantes y de conectar con sus seres queridos. Ahora bien, ¿qué hay de las interacciones con otras personas? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Ha habido comentarios, likes y menciones que han avivado la llama de la especulación. Algunos actores y actrices con los que Kerem tiene una relación cercana
han hecho referencia a las flores, ya sea directamente o de forma indirecta. Por ejemplo, una actriz con la que Kerem ha trabajado en el pasado y con la que mantiene una buena amistad, comentó en una de sus publicaciones: "Qué bonitas flores y qué buen gusto". Este tipo de interacciones, aunque puedan parecer simples gestos de cortesía, han sido analizadas minuciosamente por los fans, que buscan cualquier pista que pueda revelar el significado de las flores. ¿Y qué podemos decir de las posibles relaciones románticas? Bueno, este es el punto que más morbo ha generado, por supuesto. Los fans, siempre atentos a los detalles, han intentado relacionar las flores con las personas que han estado en la vida de Kerem, tanto en el pasado como en el presente. Se han hecho análisis exhaustivos de las publicaciones, comparaciones de fotos, y hasta se han utilizado herramientas de investigación para tratar de descifrar el misterio. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías y conjeturas. Cada like, cada comentario, cada foto compartida es analizada con lupa, buscando cualquier indicio que pueda revelar el secreto de las flores. En este punto es importante aclarar que no podemos asegurar nada con certeza. Todo lo que tenemos son pistas, indicios y especulaciones. Sin embargo, es innegable que las flores han despertado un interés particular, y que han generado muchísimas expectativas. La comunidad de fans se ha dividido entre los que creen que las flores son una señal de amor y los que piensan que se trata simplemente de una estrategia de marketing. La especulación se ha centrado, sobre todo, en la relación de Kerem con la actriz Hande Erçel. Ambos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, y durante el rodaje, se rumoreó que mantenían una relación sentimental. Aunque nunca confirmaron públicamente su romance, los fans crearon una conexión muy fuerte con la pareja, y siempre han soñado con volver a verlos juntos. Las publicaciones de Kerem, especialmente las que incluyen flores, han sido interpretadas por algunos como una señal de que la relación entre ambos actores podría estar resurgiendo. Han surgido comparaciones de fotos, análisis de los tipos de flores, y hasta la búsqueda de mensajes ocultos en los comentarios. Todo esto ha alimentado las esperanzas de los fans, que sueñan con un reencuentro romántico entre Kerem y Hande. Sin embargo, también es importante considerar otras posibilidades. Kerem es un actor que ha tenido otras relaciones sentimentales, y es posible que las flores estén relacionadas con alguna de ellas. O incluso podría ser que las flores estén dedicadas a alguien completamente nuevo, alguien que aún no conocemos. Las redes sociales se han convertido en un crisol de teorías, donde cada fan intenta descifrar el misterio de las flores a su manera. En medio de esta vorágine de especulaciones, es importante recordar que la vida privada de Kerem es suya. Aunque los fans tienen derecho a sentir curiosidad, es fundamental respetar su privacidad y no presionar para obtener respuestas que no quiere dar. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay una respuesta definitiva a la pregunta sobre el significado de las flores de Kerem Bürsin? La verdad es que no. No tenemos una respuesta definitiva. Lo que sí tenemos son algunas posibilidades, y es importante analizarlas con cuidado. Una de las posibilidades es que las flores sean simplemente una expresión de cariño y afecto hacia sus amigos, familiares o incluso sus fans. Kerem es una persona muy cercana a su público, y es posible que utilice las flores como una forma de agradecer el apoyo y el cariño que recibe. En este sentido, las flores serían un gesto de gratitud y reconocimiento, una manera de conectar con sus seguidores y demostrarles su aprecio. Esta interpretación es válida y plausible, especialmente teniendo en cuenta la personalidad de Kerem y su constante interacción con sus fans. Las flores podrían ser un simple detalle, un gesto de amabilidad que no tiene una connotación romántica. Otra posibilidad es que las flores tengan un significado más personal, y que estén relacionadas con alguien en particular. Kerem es una persona reservada en cuanto a su vida privada, pero sabemos que ha tenido relaciones sentimentales en el pasado. Es posible que las flores sean una forma de expresar sus sentimientos hacia esa persona, o de recordar momentos importantes. En este caso, las flores serían un símbolo de amor, de nostalgia o de esperanza. Sin embargo, es importante recordar que no tenemos ninguna prueba concreta de que esto sea así. Todo lo que tenemos son especulaciones y conjeturas, y es fundamental no caer en el sensacionalismo ni en la invasión de la privacidad. Y por último, otra posibilidad es que las flores sean simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar interés y expectación en torno a su imagen pública. Kerem es un actor muy popular, y es consciente del poder de las redes sociales.
Es posible que utilice las flores como una forma de mantener a sus fans enganchados y de seguir siendo relevante en el mundo del espectáculo. En este escenario, las flores serían un elemento más de su estrategia de comunicación, una manera de generar conversación y de mantener a sus seguidores pendientes de sus publicaciones. Esta interpretación, aunque menos romántica, es igualmente válida y no es incompatible con las otras dos. Los actores, como cualquier otra persona que trabaja con su imagen pública, suelen utilizar las redes sociales como una herramienta de promoción. ¿Cuál de estas posibilidades es la correcta? No lo sabemos. Tal vez sea una combinación de todas ellas. Lo que sí sabemos es que las flores de Kerem Bürsin han generado muchísima expectación, y que han logrado mantenernos pegados a la pantalla, analizando cada detalle y buscando respuestas. La intriga es parte del juego y los fans de Kerem están disfrutando del misterio. La comunidad de fans, unida por la admiración hacia el actor, se mantiene activa, debatiendo, analizando y compartiendo sus teorías. Lo importante es que independientemente del significado de las flores, Kerem Bürsin sigue siendo un actor talentoso y carismático, que nos regala momentos inolvidables en cada uno de sus proyectos. Su trabajo, su personalidad y su cercanía con sus fans lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del panorama actual. Su profesionalismo, su dedicación y su compromiso con su trabajo son evidentes en cada uno de sus papeles. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, su carisma y su talento lo han catapultado a la fama internacional. En cuanto a las posibles relaciones románticas, creo que lo mejor es respetar su privacidad y no presionar. Si él quiere compartir algo, lo hará en el momento adecuado. Mientras tanto, podemos disfrutar de su trabajo y de su presencia en las redes sociales, sin caer en la obsesión y sin invadir su espacio personal. Es importante recordar que los famosos también tienen derecho a su vida privada, y que es fundamental respetar sus decisiones. En resumen, las flores de Kerem Bürsin han sido un tema de debate y especulación entre sus fans, que nos han dejado con más preguntas que respuestas. Hemos analizado sus publicaciones en redes sociales, las interacciones con otros actores y actrices, y las posibles interpretaciones de este misterio floral. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos explorado diferentes posibilidades y hemos concluido que el cariño, el misterio y quizás un poco de estrategia de marketing están involucrados. El enigma de las flores ha capturado la imaginación de los fans y ha generado un gran interés en la vida personal del actor. La especulación y la búsqueda de pistas son parte de la fascinación por las estrellas de las series turcas. Es importante recordar que por encima de todo, Kerem Bürsin es un actor talentoso y una persona con una vida privada que merece ser respetada. Disfrutemos de su trabajo, celebremos sus logros y esperemos pacientemente a que él mismo revele, si así lo desea, el significado de sus queridas flores. La espera, en este caso, es parte de la diversión, y la incertidumbre alimenta el interés en la vida del actor. Así que amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Si es así, no duden en dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios sus teorías sobre las flores de Kerem. ¿Qué creen ustedes que significan? ¿Han notado algún otro detalle que no hayamos mencionado? Quiero leer sus opiniones. La interacción con los fans es fundamental, y sus comentarios enriquecen el contenido del canal. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.